Bendiciones, amados hermanos, les habla el pastor Carlos Cervantes, una vez saludándoles, una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy la pregunta es, ¿cómo sabe usted que Dios contesta las oraciones? En primer lugar, lo sé por experiencia personal, pero en primerísimo lugar todavía antes que esto, es porque no es la experiencia personal, lo más importante es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo asegura, la Biblia lo dice. Y tengo pruebas concluyentes de que la Biblia es la palabra de Dios. Sin error. La palabra de Dios no tiene error. La palabra de Dios no tiene ningún error. Las traducciones a los diferentes idiomas que han sido hechas por traductores, esas sí contienen errores, porque son humanos y hacen lo mejor que pueden, pero muchas veces se equivocan en cifras, en nombres y en cosas diferentes. De manera que las traducciones de los escritos antiguos sí tienen errores en todos los idiomas, en inglés, en español, en francés, en alemán, en lo que sea, porque son hechos por humanos. Pero la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, de manera que ellos no tienen ningún error, porque fueron escritos por la inspiración de Dios a través de hombres. Aleluya, bendito sea el Señor. Y hombres que vivieron largos periodos de distancia de unos con otros, y que el Señor usó a grandes hombres con mucho estudio, como fue Moisés, como también obró a través de el capitán del ejército de Israel, Josué, a través de los jueces, de los profetas y de diferentes, inclusive campesinos y pescadores, de manera que no se conocieron entre ellos, de manera que no se puede negar, porque ninguno se contradice con el otro, porque es palabra inspirada por nuestro Dios, aunque vivieron siglos de diferencia entre uno y otro. Bendito sea el Señor. Es solamente uno de los factores donde la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por aquellos santos varones, que dice la Biblia que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que todo lo escrito, todo fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios a través de aquellos santos varones, dice el apóstol Pedro. Pero, y esto lo confirmamos a través de los diferentes escritos, la Biblia se escribió como en un periodo de 1600 a 1700 años. Es cuando inició la escritura y de ahí hasta cuando terminó. Pero el Señor le reveló a Moisés aquellos 5 primeros libros, había Génesis, ¿verdad? Que todos sabemos, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco, donde el Señor le dice a Moisés cómo hizo los cielos y la tierra, nuestro Padre. Bueno, pero no vengo a hablar nada más de lo importante que es la Biblia, sino la pregunta es cómo sabe usted que Dios contesta las oraciones. Entonces, concluimos pues de que la Biblia es la palabra de Dios sin error, y todo lo que dice, eso es verdadero, y la Biblia nos da muchas pruebas de que Dios contesta las oraciones. Por ejemplo, el Señor Jesús nos dice en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. En aquella ocasión, cuando él estaba diciendo, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un huevo, le va a dar una piedra? Ven, cómete esa piedra. ¿Tienes hambre? Cómete una piedra. O si le pide un huevito, le va a dar una serpiente. Entonces, si le pide pan, pues trata de traerle aquel pan. Un huevito, pues trata de traer lo que aquel hijo quiere comer, dentro de las posibilidades. Y nosotros que somos hombres malos, cuando más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces quiere decir, aleluya, que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios es un Dios lleno de amor. Y en otra ocasión dice a sus discípulos que estén unidos a Él, a Cristo Jesús, por esa fe viva y un amor obediente. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Eso es lo que nos dice Juan, capítulo 14, verso 13 y verso 14. Pero además sé que Dios contesta las oraciones
porque ha contestado mis oraciones, aquellas oraciones que le he pedido, aquello que yo he clamado, aquello que mi alma ha anhelado. Dios ha sido bueno conmigo, y yo cuando le pedí al Señor un pueblo pequeño pero valiente, yo no le pedí una iglesia grande, ni muchos miembros de esa iglesia, ni muchos hermanos y hermanas, sino que cuando el Señor me llamó y me dijo que mi predicación principal sería sobre los matrimonios, esos dones especiales, aunque he predicado y he hablado pero de cantidad, miles y miles de mensajes, pero matrimoniales, llevo un poco más de 1000, pero además el libro de Apocalipsis casi lo prediqué 3 veces, verso por verso, capítulo por capítulo, una forma completa, entera, por la radio y también en la iglesia. De manera que, pero no solamente eso, también el libro de Génesis, de Deuteronomio, de Éxodo, de Levítico, todos esos libros los he predicado por la gracia del Señor, que me ha dado aquellos mensajes y me sigue dando día con día, porque todos los días predico, excepto ahorita el jueves y el martes, que estoy dando la oportunidad para que vengan los predicadores y compartan también esos pensamientos, esos versículos, esa palabra que el Señor les ha dado para la iglesia. Son hermanos aquí de la iglesia, no invitados de fuera, sino hermanos que están aquí y que están dando testimonio de ser hermosos líderes. De manera que la oración, pues, estoy seguro que Dios contesta. Solo que la parte de uno como oveja de nuestro Dios, debe saber uno escuchar la voz de Dios y buscar y encontrar la forma de saber escuchar esa voz. Porque el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10, mis ovejas escuchan mi voz, o mis ovejas oyen mi voz, y la voz del extraño no seguirán. Entonces está diciendo que si es oveja de Cristo, debe aprender a escuchar la voz de Cristo. Usted la escucha cuando está oyendo la voz de cualquier predicador o predicadora, y sabe que detrás de esa voz de mujer o de hombre es la voz del Señor que está hablando a nuestro corazón. Usted sabe que no es palabra de hombre, es palabra de Dios que te está hablando a tu corazón o a mi corazón. Entonces, pero también sabemos escuchar esa voz en nuestro espíritu, o a veces en forma audible, o como Abraham vino palabra de Dios en visión de noche. Veo usted diferente manera. Dice Job que también Dios nos habla a través de los sueños, cuando el hombre cae en sueño también, pero hay que saber discernir cuáles son los sueños de Dios. Son 3 fuentes de esos sueños: el hombre mismo, por cenar mucho o por su propio corazón, o aquello que le aflige y que está en su corazón, pero son sueños que vienen de su propio corazón, o sueños que vienen del enemigo, cuando viene aquella destrucción, o sueños horribles, y sueños bonitos cuando vienen de parte de Dios. Nunca platique los sueños que trae el enemigo, ni tampoco tienen importancia los sueños de uno mismo, porque vienen de nuestro propio corazón. Pero los sueños de Dios siempre son de bendición para nosotros, para nuestra familia y para los demás. Nunca platique un sueño de maldición, porque al platicarlo le da vida. Recuerde que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces no lo platique, mucho menos a aquella persona. O le diga, yo te soñé y te soñé que andabas fuera, o andabas en los bailes, o andabas usando droga, o que te mataban, o cosas así. Nunca se le debe decir a eso a una persona, sino siempre palabra de bendición, palabra de bendición. Y si soñó aquella persona en aquel sueño feo, inmediatamente usted interceda, porque de alguna forma se le mostró a usted para que usted interceda, pero nunca diga esos sueños, nunca le dé vida con su propia lengua. De manera que las oraciones siempre las contesta el Señor, solo que algunas veces dice sí y algunas veces dice no. Pero uno debe saber discernir aquellas cosas que el Señor nos manda, porque es bonito que veas a nosotros mismos como padres, cuando el hijo le está pidiendo, papá, cuando tengas oportunidad me gustaría que me regalaras una bicicleta, o unos patines, o esta ropa, o estos zapatos de esta marca, etcétera. Y uno se esfuerza al escuchar la petición
de aquel hijo, de aquella hija. No cierra uno su corazón, sino que Él lo tiene presente para cuando tiene oportunidad, le complace aquello. Pues también nuestro Padre, a Él le gusta que le pidamos aquellas cosas, aunque Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y a veces no pedimos tan bien como nosotros pensamos, aunque nosotros pensamos que está bien aquella petición, pero a veces no es conveniente en ese tiempo, quizá en otra etapa de nuestra vida, pero no en ese tiempo. Y nuestro Dios, como Dios sabio, como Padre sabio, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Bendito sea el Señor. Así pues, como dijo aquella viejita, dijo un satánico, mira esa viejita, todo el tiempo le dice gracias a Dios y está siempre orando y no tiene ni qué comer, pero siempre anda con su fe en Dios. Vayan con con esta comida y díganle específicamente que yo se la mandé, para que no estén pensando y diciendo que Dios se la mandó. Entonces aquellos ayudantes de aquel brujo, de aquel satánico, van con aquel montón de comida que compró el brujo, y le dice, y les dijo, pero díganle específicamente que yo se la mandé para que no le dé gloria a su Dios. Y cuando tocan aquella puerta y le dice, mire, señora, le trajimos esta comida, ¿le gustaría saber quién se la envió? Y dijo la viejita, no, no hace falta. Cuando mi Dios ordena una cosa, hasta Satanás obedece. Así que bendito sea mi Dios que me envió esta comida. Los brujos, los satánicos y el mismo Satanás tienen que obedecer. Y así se llevaron un chasco a aquellos individuos. Bendito pues sea el Señor. Recuerda que Cristo te ama y yo también.